El objetivo de esta presentación es introducir un tema que, si bien fue mencionado dentro de los supuestos, lo vamos a profundizar ahora, que es el tema de la heterocedasticidad. Em, bueno, recordemos que uno de los supuestos que garantizaba que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios o los betas estimados mediante mínimos cuadrados ordinarios fuesen MELI, que son los mejores estimadores lineales e insesgados, era el supuesto de homocedasticidad. Este supuesto consistía en asignarle una varianza al error desconocido, error estocástico Musui. Nosotros dijimos, bueno, a pesar que no los conozcamos, estos errores, vamos a asumir que cada error tiene una varianza que es exactamente igual, o sea que esto que estoy mostrando aquí es válido para i que va desde 1 hasta n, o por ejemplo para t que va de 1 hasta t, si es que estamos trabajando con serie de tiempo. Y esto entonces consistía en asumir que esta varianza desconocida era igual a una constante positiva que se denominó sigma mu gorro cuadrado. Bien, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica, y sobre todo cuando se utilizan datos de corte transversal, es probable que este supuesto no se cumple. Y por lo tanto, vamos a tener una varianza que en lugar de ser heterocedástica, va a pasar a, perdón, que en lugar de ser homocedástica, va a pasar a ser heterocedástica. Esto quiere decir que cuando trabajamos con datos de corte transversal, es más probable que se verifique esta proposición, que la varianza de Musui es igual a un sigma i cuadrado. Esto quiere decir que esta varianza, que ya sabemos que es positiva, va a depender del error que estemos analizando. Por ejemplo, el error 1 va a tener una varianza, el error 2 va a tener otra varianza, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es la consecuencia de esto? Porque parece cierto que no fuese un problema, pero hay una consecuencia bastante grave, y es que cuando nosotros tenemos heterocedasticidad y no podemos verificar la presencia de homocedasticidad, los estimadores beta, que nosotros habíamos estimado mediante mínimos cuadrados ordinarios, pierden la propiedad de ser MELI, es decir, pierden la propiedad de ser los mejores estimadores lineales e insesgados. Sin embargo, estos estimadores dejan de ser MELI no porque dejen de ser lineales e insesgados, sino que porque dejan de ser los mejores. Es decir, que la heterocedasticidad va a causar entonces que la varianza no sea la mínima. Esto quiere decir que bajo presencia de heterocedasticidad, los estimadores continúan siendo lineales e insesgados, pero dejan de ser los mejores. ¿Y por qué dejan de ser los mejores? Porque como vamos a ver, la varianza que se estima bajo heterocedasticidad no es la mejor, es decir, no es la mínima posible que nosotros pudiésemos obtener dentro de toda esta clase de estimadores lineales e insesgados. Y el sesgo que se va a generar puede ser tanto positivo o negativo. Ahora recordemos que bajo la presencia de homocedasticidad, nosotros también fuimos capaces de hacer inferencia estadística. Derivamos, por ejemplo, la prueba estadística T para analizar la significancia individual, analizamos intervalo de confianza, prueba de significancia global, prueba de estabilidad estructural, etcétera. Y una de las consecuencias más graves bajo la presencia de heterocedasticidad es que todas estas pruebas obviamente dejan de ser válidas. ¿Y por qué dejan de ser válidas? Porque estas pruebas también están basadas en el supuesto de que la varianza que estamos trabajando en los estimadores es la mejor. Es decir, que los estimadores son MELI. Entonces, siempre que nosotros trabajamos con una regresión, sobre todo que incorpore datos de corte transversal, el primer paso, una vez que se estima, es analizar la presencia, bueno, descartar o no la presencia en este caso de heterocedasticidad. Ahora, ¿de dónde se origina esta heterocedasticidad? Bueno, hay cosas que son, digamos, naturales y que son difíciles de controlar, pero hay otras que dependen básicamente del investigador. Primero, cuando uno trabaja, por ejemplo, con datos de corte transversal, nosotros sabemos que cuando tenemos corte transversal tenemos distintos individuos, distintos países en un solo tiempo. Y cada uno de esos individuos, cada uno de esos países tiene características que pueden ser muy distintas. Por ejemplo, si estamos trabajando con personas, esas personas podrían pertenecer a quintiles de ingresos muy diversos, podrían tener residencia en otros países, trabajar en distintas industrias con distintas características, etcétera. Y esto es natural entonces asociado a la base de datos y es muy poco lo que nosotros podemos hacer más que aprender a lidiar con el problema de la heterocedasticidad. Es decir, que cuando tenemos una base de datos de corte transversal, es altamente probable que debido a la característica muy distinta de los individuos, introduzca entonces esta variabilidad en la varianza del residuo.
El origen número 2 es más, podríamos señalar, culpa del investigador, y es que el investigador podría hacer transformaciones en los datos antes de ocuparlo y eso podría generar en forma artificial la heterocedasticidad. Por ejemplo, usar razones de variables, usar primeras diferencias que vamos a ver más adelante y, por ejemplo, utilizar modelos lineales versus logarítmicos. Todas estas transformaciones también son potenciales causas de la heterocedasticidad. Y por último, tenemos presencia de datos atípicos o outliers que se conocen en econometría, que causan que se genere heterocedasticidad debido a que estos outliers normalmente son datos que son muy distintos al del resto de la muestra. Por ejemplo, si estamos analizando o queremos estudiar la inflación en países, por ejemplo, de Latinoamérica, eh, nosotros automáticamente deberíamos pensar en excluir a, en este caso, Venezuela, excluir a Argentina, dado que estos países presentan episodios muy frecuentes de inflación alta o hiperinflación, lo cual obviamente no se condice con el resto más o menos de inflación estable que hay en los restos de los países de Latinoamérica. Y eso obviamente, si lo incluimos, va a potencialmente generar heterocedasticidad en la regresión. Otro tipo de outlier que normalmente aparecen cuando uno trabaja con datos de corte transversal son simplemente datos que vienen mal tipeados, por ejemplo, en la base de datos. Por ejemplo, si uno identifica a una persona de 6 años que tiene ingresos mensuales por 10 millones de pesos, obviamente tiene que haber sido cierto un error de tipeo. A lo mejor era una persona con, no sé, 56 años y faltó el 5. Bueno, puede haber un montón de causas, pero en estos casos, entonces, como vamos a ver más adelante cuando propongamos las medidas para solucionar la heterocerasticidad en caso que la encontremos, una de las soluciones, por ejemplo, aquí es bastante sencilla y es eliminar estos datos de la muestra, asumiendo que tengo cierto una muestra que es bastante amplia, que me permite hacer eliminación de datos de tipo outlier o datos erróneos. Bien, entonces si tenemos una regresión y queremos probar la existencia de heterocedasticidad, existen dos métodos, el método informal y el método formal. Y en esta presentación vamos a abordar el método informal. Ojo que el método informal es un método que es bastante rápido, sin embargo, y que consiste generalmente en gráficos. Lo que hay que tener en cuenta es que el hecho que no indiquen estos métodos la presencia de heterocedasticidad no necesariamente implica que no exista. Es decir, recuerden, es un método informal que nos ayuda a priori a decidir, pero no necesariamente certero. Ahora también al revés, es válida la proposición. Si indican estos métodos informales la presencia de heterocedasticidad, esta debe ser probada formalmente. Es decir, que siempre podemos partir con los métodos informales que son rápidos y sencillos, pero vamos a terminar trabajando con los métodos formales que son pruebas estadísticas que nosotros podemos aplicar una vez que hemos hecho la regresión. Bien, el método informal más clásico consiste en este caso en 3 pasos que son bastante sencillos que le voy a mostrar con un ejemplo. El paso número 1 consiste en estimar la regresión base, llamémosle regresión base, y olvidándonos de que si esa regresión podría o no tener heterocedasticidad, vamos a obtener la serie de residuos y posteriormente la serie de residuos estimado al cuadrado. Y nosotros sabemos que esto se calcula como la variable dependiente observada menos la variable dependiente estimada al cuadrado. ¿Para qué vamos a utilizar esa serie de residuos estimados al cuadrado? Esos residuos los vamos a graficar en un paso 2 frente a la variable dependiente estimada. Es decir, vamos a construir un diagrama de dispersión donde en el eje de la ordenada vamos a tener la variable residuo al cuadrado y en este caso en el eje de la abscisa vamos a tener la variable dependiente estimada. Si al hacer ese diagrama de dispersión yo observo un gráfico con un patrón determinado, entonces es potencial el hecho de que podría existir heterocedasticidad. Nota importante, la literatura también recomienda que en lugar de utilizar solamente la variable dependiente estimada, la podría yo reemplazar por todas o algunas de las variables X que aparecen en mi regresión base. Por ejemplo, si hacer la regresión yo encuentro patrones definidos como este patrón lineal, un patrón cuadrático, entonces en estos casos yo podría señalar que es probable que exista heterocedasticidad. Entonces, que exista heterocedasticidad. En cambio, si yo aplico o genero el mismo gráfico de dispersión, pero encuentro este patrón donde no hay
encuentro este gráfico de dispersión donde no hay un patrón definido. En este caso, entonces, podríamos asumir en primera instancia que no existe heteroscedasticidad. Cualquiera sea el caso que encontremos, recuerden que siempre la recomendación es ir al segundo tipo de pruebas, que son las pruebas formales. Bien, para hacer esto entonces vamos a utilizar el archivo GPA 3, que tenía información de estudiantes, atletas, em, para un semestre especial, que era el semestre de primavera. Vamos a estimar esta regresión es de corte transversal, y en base a eso entonces vamos a aplicar el método informal para analizar lo que estábamos viendo. Bien, lo primero entonces en el paso 1, voy a ir a IBIUS, vamos a la estimación de esta función. Aquí de hecho yo la tenía estimada. Recuerden que esta regresión lo que hace es aplicar el promedio acumulado o explicar el promedio acumulado de notas, en este caso de los atletas, en el semestre de primavera. Por eso aquí dice abajo si Spring es igual a 1. En base al, por ejemplo, a la nota o al promedio de la PSU, que era la SAT, que era la prueba de ingreso a la universidad, en base a, en este caso, el percentil donde se ubican los alumnos al ingresar a la universidad y las horas totales de los cursos que tienen o que cursan en la universidad. En base a esto, entonces, nosotros hicimos esta regresión, donde, por ejemplo, concluíamos que todas las variables eran significativas, como las que están aquí, y que contribuían a explicar el promedio de nota acumulado en la universidad, que se llama Cumulate GPA. Ahora, y antes de seguir con la prueba, aquí es donde está el problema grave de si esta regresión tuviese heteroscedasticidad. Si esta regresión tuviese heteroscedasticidad, esta desviación estándar estaría mal calculada, podría estar sobreestimada o subestimada. Si esto no corresponde, el test estadístico no es cierto el válido, y por lo tanto esta probabilidad calculada acá también deja de ser válida. Es decir, que podríamos estar siendo perfectamente erróneos al momento de, por ejemplo, señalar que al aumentar la hora de los cursos contribuiría a un mayor promedio, dado que este coeficiente es cierto es significativo. Si este coeficiente tuviese heteroscedasticidad, podría perfectamente su deviación estándar ser más alta que la que se estimó aquí, y por lo tanto la probabilidad de cometer error tipo 1 sería más alta y eventualmente podría incluso dejar de ser significativo. Bien, entonces probemos con el método informal cómo lo podemos esto estimar. Recordemos entonces que el primer paso era estimar la regresión y generar la serie de residuos estimado al cuadrado. Para generar la serie de residuos, que a todo esto, esta función azul que está aquí, esos son los números que vamos a intentar obtener. Recuerden que nosotros vamos a la opción proceso y vamos a, en este caso, generar los residuos, que corresponde a la tercera opción, que es Make Residual Series. Me dice qué tipo de residuos quiere guardar. Generalmente en este tipo de regresión solamente son los residuos normales ordinarios, y yo a esta serie le llamé serie R. Entonces, cuando yo anoto aquí OK, en el espacio de trabajo se va a generar automáticamente la serie de residuos. Por ejemplo, pongo OK. A mí me dice si yo la quiero reemplazar porque ya la había calculado, le pongo OK. Y aquí está entonces la serie de residuos. Si ustedes se fijan, en algunos puntos dice NA, en el otro dice un número que es el residuo y etcétera. ¿Y por qué dice eso? Porque solamente lo generó para el semestre de primavera, que es el semestre donde se hizo la regresión que acabo de mostrar. Tenemos lista la serie de residuos. De hecho, aquí yo la podría, por ejemplo, graficar. Obviamente va a tener estos valores faltantes, pero más o menos, ¿cierto? Esta es la serie como luce esta serie de residuos. Ahora necesitamos además, recuerden, la variable dependiente estimada. Ya tenemos esta serie lista que está aquí, y necesitamos ahora construir la serie de la variable dependiente estimada. Pero nos falta primero el residuo al cuadrado. Eso se me olvidó acá mencionar. Tenemos aquí entonces lista la serie de residuos que le puse re, y con esta serie de residuos entonces lo que vamos a hacer ahora es crear la serie de residuos al cuadrado. Entonces tengo la hoja, nuevamente voy a mostrar ahí, y lo que vamos a hacer a continuación entonces es quick para generar la serie de residuos al cuadrado, generar serie, y por ejemplo a la serie de residuos al cuadrado yo la llamé re2 para acordarme que es el residuo al cuadrado. ¿Y eso cómo se obtiene en términos de una ecuación? No es otra cosa que el residuo por el residuo. Si ustedes tienen el símbolo de gorro en su teclado, pueden hacer re gorro
cuadrado, que sería el residuo al cuadrado, y ponemos OK. Entonces en el área de trabajo se acaba también ahora de generar la serie de residuo al cuadrado, que no es otra cosa que el cuadrado del residuo que habíamos calculado inicialmente. Ahora, siguiendo el procedimiento, esta serie de residuo al cuadrado, recuerden que la tenemos que graficar frente a la serie de la variable dependiente estimada, que es I gorro. ¿Cómo generamos este gorro? Bueno, esto generamos de la misma forma cuando nosotros hacemos una predicción. Con la regresión que teníamos, podemos poner aquí, por ejemplo, forecast, y en forecast me dice cómo quiere llamar a la serie de, en este caso, dependiente estimada. Recuerden que la serie dependiente era Cumulate GPA, y él le pone una F final para señalar que es forecast o la predicción. Y me dice entonces que en el área de trabajo se va a guardar una nueva serie que se llama Cumulate GPAF, que esta serie entonces va a corresponder a la variable dependiente estimada. Ponemos OK, y esta entonces es la variable dependiente estimada que acaba de guardar, que es la línea azul. Si voy a el espacio de trabajo, entonces se tiene que haber generado, aquí está, Cumulate GPA F. Bueno, entonces cuando tenemos esta regresión lista, lo que vamos a hacer a continuación es el siguiente paso. Y recuerden que el siguiente paso consiste en la elaboración de estos diagramas de dispersión, donde entonces en el eje de la ordenada vamos a poner mu al cuadrado, y en el eje de la abscisa vamos a poner la variable dependiente estimada, o también recuerden que, recuerdo la instrucción, podríamos poner cualquiera de las variables x de nuestro modelo. Y en nuestro modelo, cualquiera de la variable x podría ser la variable SAT, la variable HSPERT, la variable TOTHERS. Voy nuevamente a IBIUS y le voy a mostrar entonces cómo construir el diagrama de dispersión. Vamos a Quick, vamos a la opción gráfico. Recuerden que en este caso, para construir el diagrama de dispersión, son coordenadas cartesianas, por lo tanto se ingresan como coordenadas x como y. La variable x que vamos a anotar primero va a ser entonces Cumulate GPA F, que sería la variable dependiente estimada. Y además vamos en este caso a ingresar entonces la variable que iba en el eje de la ordenada, que es la variable residuo al cuadrado, R2. Ponemos OK. Me equivoqué en escribir el nombre. Entonces gráfico nuevamente. Cumulate GPAF. Aquí está. Y la serie entonces R2. Ponemos OK. Y me dice qué tipo de gráfico quiere construir. Bueno, el gráfico de dispersión se llama scatter. Y en esta opción, además, si queremos agregar una línea, por ejemplo, de regresión, que me permita a mí ver si hay o no una relación entre las dos variables, considerando la nube de puntos, ponemos aquí donde dice fit lines, ponemos, por ejemplo, línea de regresión. Y ponemos OK. Y si ustedes se fijan aquí, entonces aparece el diagrama de dispersión de lo que estábamos buscando. Y si bien aquí, cierto, existe esta nube de puntos, hay una línea de tendencia, pero una línea de regresión que es casi plana, por lo tanto me estaría a lo mejor indicando que la relación entre estas dos variables no es tan fuerte. Pero recuerden además que, de acuerdo a la instrucción de este paso informal o de esta prueba informal, esta variable dependiente y gorro podría ser reemplazada por cualquiera de las variables. Por ejemplo, voy a poner una de las variables que es la variable SAT. Voy entonces a probar esto, y para hacer esto voy a nuevamente IBIUS, voy a Quick, Graph. Recuerden que ahora la variable va a ser SAT y la variable entonces R2. Ponemos OK. Luego nuevamente Scatter. Y una vez que está en Scatter, vamos a la línea de ajuste y ponemos OK. No puse la línea de ajuste. Voy a hacerlo de nuevo para que aparezca esta línea de ajuste, que era la roja que veíamos anteriormente. Quick, entonces, gráfico, la serie SAT y R2. Scatter, y aquí se me olvidó poner línea de regresión. Y aquí efectivamente, cuando comparamos estas dos variables, entonces parece indicar que efectivamente hay una relación de tipo positiva entre la variable SAT y la variable R2,
lo cual sería un indicio para indicar que en esta regresión que intentaba explicar el promedio acumulado de los estudiantes en la universidad, sufre de heterocedasticidad, o sea, el residuo que estamos trabajando en lugar de ser homocedástico, que era lo que garantizaba la propiedad de que los estimadores fueran MELI, pasa a ser heterocedástico, por lo tanto no tenemos idea si la regresión que estamos estimando cumple el objetivo por el cual, cierto, estábamos queriendo estimarla. Entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, aquí tengo todas las combinaciones posibles y efectivamente, por ejemplo, aquí hay una regresión o una línea, ¿cierto?, que me indica relación positiva y aquí hay otra línea que me indica otra relación de tipo negativa entre el residuo al cuadrado y las horas totales. Entonces, si bien no hay un patrón definido entre los residuos al cuadrado y la variable dependiente estimada, sí hay un patrón, digamos, definido al compararlo con TOTHRS y con SAT. ¿Esto qué implicaría? Implicaría entonces que en nuestra regresión el residuo estimado es heterocedástico en lugar de homocedástico y por lo tanto no deberíamos, ¿cierto?, interpretar la regresión que tenemos o hacer análisis de significancia hasta que esa heterocedasticidad haya sido corregida. Antes de ver los métodos de corrección, vamos a, obviamente, esto tener que probarlo con métodos formales. Y dentro de los métodos formales que vamos a analizar en este curso, existen dos: la prueba de Breusch-Pagan-Gottfried y la prueba de White.